Bienvenido a un nuevo capítulo del podcast de Simplex. Hoy día tenemos un invitado súper especial, Adolfo Cuenca, CEO de NTT Data Chile. Por favor, Adolfo, preséntate para que nuestra audiencia te pueda conocer. Hola, lo primero, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir un poquito de quiénes somos y lo que hacemos con vosotros. Y bueno, empiezo por presentar. Mi nombre es Adolfo Cuenca, español, como podéis notar por mi acento. Pues diría que ya un ciudadano del mundo, ¿no? En los últimos años he vivido además en Chile, en Brasil, en Colombia, he dado bastantes vueltas por Europa. Desde hace 2 años en Chile. Un apasionado por la tecnología desde pequeñito, y eso que no he crecido mucho. Que me habéis sentado, os puedo asegurar que no he crecido demasiado, y que en un momento determinado, cuando terminé mis estudios, me encontré casi de casualidad con una compañía que tenía un mensaje pues que me resultó interesante, ¿no? Era una compañía que lanzaba un mensaje en el sentido de que las personas eran lo importante, aunque era una compañía que se dedicaba a la tecnología. Bueno, pues decidí postular a aquella compañía. Han pasado 24 años y la verdad es que ese mensaje se ha hecho realidad y te diría que hasta se ha potenciado en los tiempos que corren. Con lo cual, de alguna manera, a veces pensamos que la tecnología está muy separada del humanismo, pero yo sinceramente creo, y lo creemos todos los que trabajamos en NTT Data, en cualquiera de los países en los que operamos, que la tecnología solo tiene sentido cuando ayuda a desarrollar una sociedad, cuando tiene un propósito, cuando nos ayuda a crear un mundo en el que las cosas se puedan hacer un poquito mejor, pero con propósito, desde cualquier punto de vista. Tremenda introducción. Ahí, Adolfo, cuéntanos un poco cómo ha sido tu transición durante estos 24 años del mundo tecnológico. Has visto muchos fenómenos. Cuéntanos un poco cómo ha evolucionado eso para poder llegar a lo que está pasando hoy día, que es lo atingente. Danos un poco tu perspectiva de evolución. Mira, yo creo que los fenómenos de transformación siempre se originan con algún elemento disruptor, ¿no? Y tenemos un ejemplo muy reciente, que viene a ser la pandemia, ¿no? Que seguramente la vamos a recordar pues, por las mascarillas, por las vacunas, por los controles en los aeropuertos, por el rato que muchos pasamos alejados de los seres queridos, pero que nos ha dejado algo más que todo eso, ¿no? Además de un montón de anticuerpos, nos ha dejado una nueva forma de entender la sociedad, ¿no? Donde la virtualidad de alguna manera ha cobrado sentido y se derribaron muchas barreras. Particularmente en lo que está sucediendo ahora, la inteligencia artificial no es un concepto nuevo, es un concepto que prácticamente nace en el blanco y negro, ¿eh? O sea, no estamos hablando de un concepto que sea tan novedoso. Sí es verdad que las últimas variantes, y particularmente la generativa, crean un paradigma absolutamente diferencial. Y a mí me gustaría destacar 2 cosas. Obviamente, lo que todos esperamos de una inteligencia, ¿no? Que esa capacidad de aprendizaje. Pero por otro lado, la democratización. O sea, en comparación con otros fenómenos más o menos similares que han tenido diferentes tecnologías, y todos podemos tener en mente alguna, la verdad es que la velocidad de adopción que está teniendo todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa está dejando en nada pues lo que pasó con el 4G, con el mundo de las apps, con los famosos streamers, con ese mundo de las aplicaciones que nos cambió el modo de hacer las cosas, que parecía que rompían un poco los paradigmas tradicionales en cuanto a la adopción de tecnologías. La verdad es que los está pulverizando. Y creo que es, lo primero, por la utilidad que tiene. Siempre hay un cierto efecto mediático en estas cosas, ¿no? Y es difícil separar la tierra prometida de que realmente haya un tesoro al final del camino. Creo que en este caso lo hay. Es una tecnología con aplicaciones ya en el presente y que seguramente va a crecer en un camino muy interesante. Pero aquí quizá se trata de una tecnología muy democrática, ¿no? Que de alguna manera consigue tener unas barreras de entrada, no tanto para implantarla, pero sí como usuario, que de alguna manera permite potenciar mucho cualquier tipo de profesión, ¿no? Con aplicaciones muy diversas y que nos libera un poco de la parte tecnológica, porque quizá una de las cosas que van a pasar con ChatGPT es que toda la parte tecnológica va a tener cobertura alrededor de esa inteligencia artificial generativa, y cada vez va a ser más interesante el humanismo digital, ¿no? Vamos a tener que volver todos un poco a ser pues, más artistas y más renacentistas, y quizá la tecnología va a estar en un segundo plano. Vamos a tener que saber usarla, pero no va a requerir tanto conocimiento tecnológico. Es un punto que hemos tocado en otras conversaciones, donde si bien de hecho lo mencionamos justo antes de hablar, desde que se originó la revolución industrial, cómo se ha ido evolucionando el trabajo. Antes éramos algo mucho más kinésico, mecánico, después pasamos a un plano más cognitivo. Quizás se va a poner de moda lo espiritual en el futuro y vamos a tener un valor que va a ser mucho más difícil de replicar por una máquina al final. Entonces, estamos muy de acuerdo en la forma como tú lo percibes, y es una invitación a la evolución y a asistir lo que ya quizás está quedando un poco más obsoleto, que es
lo autómata o lo rutinario y recuestionarnos las cosas para ver cómo las podemos llegar al siguiente nivel. Cuéntanos un poco desde tu perspectiva, qué cosas, ya más ligado al plano de negocios, estás viendo que están generando impactos o se están abriendo ciertas verticales para poder como alimentar un poco esta conversa con tu visión. Venga, mira, la verdad que es una tecnología que tiene muchas aplicaciones. Nosotros tenemos la suerte además de tener una visibilidad muy elevada. Te comentaba antes de empezar la entrevista que de alguna manera antes de que explotaran todas estas tecnologías, pues tomamos la feliz decisión de que en el ámbito de especialización que Chile aporta a Chile y a toda la organización, somos una organización con presencia en más de 50 países, decidimos especializarnos en todo lo que tenía que ver con inteligencia artificial, con lo cual la inteligencia artificial generativa nos ha pillado, no diría que un paso, porque es muy difícil estar un paso por delante de este tipo de tecnologías emergentes, pero vamos a dejarlo en medio. Creo que es una tecnología muy, muy interesante. Las aplicaciones tradicionales tienen que ver con la búsqueda de eficiencia, pero te diría que aquí gana mucho peso todo lo que tiene que ver con la personalización del contenido, incluso la capacidad de incorporar creatividad a tecnologías que previamente no tenían esas capacidades, ¿no? Una cosa es la automatización, una cosa es la repetición, otra cosa es inducir una respuesta en base a un cierto aprendizaje. El concepto de la creatividad, que de alguna manera subyace en todo lo que tiene que ver con estas tecnologías, creo que da un paradigma absolutamente diferencial. En ese sentido, estamos viendo mucha aplicabilidad en el ámbito de recursos naturales, que por otro lado es un privilegio estar en Chile, con la fortaleza que tiene la industria de recursos naturales, la importancia que tiene en el PIB del país y la importancia que tiene en el posible futuro del país en ese sentido, ¿no? Y la inteligencia artificial viene con muchas, muchas aplicaciones en ese tipo de industria. Hay mucho de aplicabilidad de la tecnología en general en todo lo que tiene que ver con los retos en el sistema sanitario, ¿no? O sea, Chile particularmente pues es un país con unas características geográficas muy peculiares, también demográficas, con una elevada concentración de la población en determinados lugares. Eso complica mucho cualquier tipo de escenario, ¿no? Complica mucho la atención médica en determinados lugares, complica mucho el poder hacer diagnósticos de determinadas enfermedades muy, muy complejas. Y una de las cosas que nos aporta la inteligencia artificial generativa tiene que ver con un procesamiento de imágenes y una capacidad de interpretar información a través de esas imágenes con la que no habíamos contado antes. Combinada con otras tecnologías como el 5G, pues de alguna manera te diría que a cosas como la telemedicina, que no es nueva, es un concepto con el que llevamos dando vueltas mucho tiempo, que también por vía de la pandemia marcó un crecimiento exponencial, le da un paradigma absolutamente diferente y también me gusta mucho destacarlo. Todo lo que tiene que ver con el contenido, ¿no? Y además es uno de los sitios donde tradicionalmente se tiende a creer que viene un cierto apocalipsis, ¿no? Como que los artistas del futuro, los presentadores de televisión del futuro, ya hay algún caso en los últimos días que está dando vueltas por las redes sociales, con algún contrato establecido incluso. Y yo sinceramente no creo en esos apocalipsis. Creo que sí va a revolucionar todo lo que tiene que ver con la generación de contenido. Posiblemente de aquí a un tiempo yo no haga esta entrevista contigo, o sea, sino que la hagan nuestros gemelos digitales tranquilamente, mientras que nosotros nos dedicamos a otra cosa, pues no sé si más entretenida, pero bueno, diferente de alguna manera, y creo que ese es el punto en el que hay que pensar en este tema, ¿no? O sea, no hay que ver el apocalipsis, no creo que la inteligencia artificial venga para sustituir a nada que no sea sustituible per se. Lo que sí creo que la diferencia entre los profesionales o las sociedades del futuro que van a ser sustituidas o no tiene mucho que ver con las que son o no son capaces de usar diferencialmente la inteligencia artificial. O sea que por ahí viene un poco el camino de cómo deberíamos incorporar esto, no solo desde el punto de vista de las compañías, que por supuesto, pero creo que hay que verlo como un fenómeno social y seguramente empezar desde la educación, ¿no? El contenido educativo, el programa formativo tradicional está muy basado en incorporar conocimiento, ¿no? O sea, de alguna manera ese conocimiento empieza a estar muy, muy accesible y cosas como el espíritu crítico, la capacidad de no caer en un sesgo ante el análisis de una información, etcétera, etcétera, creo que tienen que cobrar mucha más relevancia desde las primeras etapas, porque seguramente la sociedad que vamos a vivir muy pronto, no quiero decir ni de aquí a unos años, muy pronto va a ser muy diferente, con lo cual tenemos que abordarlo convenientemente. No, 100%. Y yo creo que tocaste un punto que también lo hemos discutido mucho, que llegó la era donde los grandes activos que tienen las compañías, ya sea la información, las contrataciones muchas veces de sistemas world class que son subutilizados,
porque no tienen la capacidad finita para poder explotar todas esas capacidades, llega justamente en una era donde esta tecnología puede asistir tanto al talento o a estos sistemas que requieren mucha más o que tienen más capacidad y no se utilizan, esa información que está guardada en el -4 de todas las compañías que nadie sabe cómo procesar de sistemas antiguos. Hoy día es la era de poder capitalizar todo ese conocimiento y ponerlo a disposición del negocio. Y por ende, ojalá que esté dirigido a construirle valor a la sociedad. Entonces, hay mucho oportunidades si se dirige bien. Cuando hablamos de proyectos de IA o de Gen AI, porque la IA se viene comercializando hace tiempo, ¿qué consejos le puedes dar a áreas que tienen que tomar decisiones en base a esto? O sea, hoy día hemos visto muchos lineamientos corporativos de decir, oye, hay que implementar esto porque quizás está más en la tecnología. ¿Qué recomendaciones podrías dar a esas personas que tienen que tomar decisiones, que quizás ya tienen los presupuestos, pero no saben por dónde partir? Mira, yo daría 2 consejos muy sencillos. O sea, el primero tiene que ver con siempre tener en cuenta que cualquier tecnología, y esta no es una excepción, tiene que tener un propósito. Tiene que tener un propósito. Entonces, empeñarse en cumplir una moda porque sí, no te lleva a ningún sitio. Entender el reto de negocio que quieres resolver y aprovechar una tecnología que tiene unas capacidades diferenciales para resolverlo, sí te lleva al lugar adecuado. Por otro lado, estamos en una tecnología que es muy novedosa, ¿no? Donde hay que entender que el concepto de experimentación, y a veces los seres humanos, y esto tiene mucho que ver también con cómo nos han educado y la forma en la que hacemos las cosas, pues abordamos los temas no tanto de una perspectiva de innovación. O sea, nos da pánico equivocarnos, ¿no? Y hay que entender que en este tipo de tecnologías disruptivas hay que hacer esa exploración, hay que aprender a veces de los errores, hay que caminar, hay que entender el error como una etapa más en ese aprendizaje, y todos estamos de alguna manera aprendiendo en lo que viene por aquí. Con lo cual te diría una cultura de mayor innovación, usar la tecnología con propósito, que es fundamental, y no simplemente porque hay que tenerla para salir en la foto. Y luego creo que es importante pensar en el gobierno de todo esto, ¿no? Es una tecnología que está creciendo muy rápido, que de alguna manera se incorpora a los estándares de funcionamiento de muchas áreas de las compañías, pero que requiere, por supuesto, un modelo de gobierno, y requiere una organización. Y a veces no plantear cómo aproximas este tipo de cosas sin repensar la organización te puede hacer no sacarle partido a todas esas pruebas de concepto que tengas. Con lo cual, dije que iba a dar 2 y he dado 3. Ha llegado uno extra en ese sentido. Perfecto. Y de hecho vamos a conectar eso con otra pregunta que tiene que ver más con el rol de ustedes. ¿Cómo están ustedes impulsando esto hacia la comunidad o hacia el ecosistema, tanto de negocio como lo estén percibiendo? Cuéntanos un poco de la figura desde NTT Data hacia este nuevo ecosistema. ¿Cómo están contribuyendo? Mira, lo estamos abordando como lo abordamos siempre, ¿no? Y para nosotros el eje fundamental de la compañía siempre es el talento. Somos una compañía del talento, el talento viene de la sociedad, con lo cual te puedes imaginar que estamos enormemente agradecidos, ¿no? Y cuando uno es agradecido, pues toca ser coherente, ¿no?, con lo que la sociedad te está dando, que nos está dando un talento absolutamente magnífico. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo muy importante, en primer lugar, por democratizar el acceso a las tecnologías en general, pero a la inteligencia artificial en particular. Bueno, pues desde colectivos como el colectivo femenino, que estamos todavía en el mes de marzo y es un mes en el que ojalá pasara todo el año, ¿no? Pero por lo menos en este mes tenemos que acostumbrarnos de alguna manera a que este tipo de colectivo esté en el centro de lo que pensamos, pues estamos usándolo junto a otras tecnologías para romper esa brecha de género que hay en la adopción de la tecnología. Y creo que además la inteligencia artificial, por las propias características que tiene de cara al usuario, presenta unas barreras de entrada mucho más leves de lo que han sido otras irrupciones tecnológicas. Te diría que por ahí va un lado. Por otro lado, estamos intentando poner la tecnología a resolver los retos de nuestros clientes, como te comentaba antes. ¿Dónde estamos viendo los principales puntos de apoyo en ese sentido? Bueno, la búsqueda de eficiencia es un clásico. Te diría que en general estamos viendo más valor en el aumento de productividad que en la reducción de headcount, muy en línea de lo que te comentaba antes, porque los retos tecnológicos siguen estando encima de la mesa. Estamos viendo mucha aplicabilidad en todo lo que tiene que ver con la democratización del acceso a la información y a los datos. O sea, en general,
pues las áreas de negocio tenían la cierta tendencia a intentar explotar los datos a base de solicitar información a un área de TI que mediante determinados procesos terminaba poniendo todo aquello a disposición de quien correspondiera, con unos esfuerzos de por medio, ¿no? Una de las cosas que más nos gustan en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial es precisamente esa democratización. O sea, cómo la inteligencia artificial se posiciona como el traductor tecnológico de personas que no tienen necesariamente que tener un conocimiento tecnológico muy fuerte, ¿eh? Y nuevamente vuelvo a insistir en el término de democratización porque creo que es algo que va a marcar mucho el futuro. Estamos viendo mucha aplicabilidad para acelerar toda la transición de lo que es la modernización de sistemas. Te diría que es una tendencia que viene ya de un tiempo. Tenemos nuestros legacies, todo esto que hemos ido acumulando en el armario de las grandes y no tan grandes compañías durante mucho tiempo, que ahora con las arquitecturas en la nube, con este tipo de situaciones, pues hay planteamientos mucho más eficientes y la inteligencia artificial está jugando un papel fundamental para acelerar ese tipo de procesos. Y eso trae ventajas absolutamente diferenciales en cuanto a que reduce mucho los tiempos relacionados y los esfuerzos relacionados con ese tipo de procesos, por un lado. Por otro lado, permite anticipar mucho los beneficios de todo lo que tiene que ver con este tipo de temas, ¿no? Con lo cual, el trade-off o el retorno para las compañías que apuestan por este tipo de inversiones es muy claro y de corto plazo. Y por otro lado, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la generación de contenido. O sea, de alguna manera vivimos en un mundo donde el contenido es cada vez más importante y creo que hay que centrarse aquí en un aspecto y en la personalización, ¿no? Hablaba antes de educación y por más que muchos países intentan hacer esfuerzos para personalizar la educación y tratar a cada niño como lo que es o a cada niña, una persona súper valiosa con sus propias características, intentar fortalecer lo que hay, estamos de acuerdo en que todo tiene un límite, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial va a venir a superar ese límite, ¿vale? Porque de alguna manera va a permitir replicar los mecanismos de aprendizaje, personalizarlos mucho. Y en ese sentido tenemos proyectos que van al otro extremo, ¿no? Un mundo tan a priori alejado de la tecnología como es la belleza, bueno, pues basados en inteligencia artificial y en este tipo de tecnologías, pues hay alguna compañía a la que le estamos ayudando en personalizar el asesoramiento de belleza para sus clientes en términos de cuál es el mejor producto para cada persona en cada situación, ¿eh? Con lo cual, fíjate que surgen aplicaciones prácticamente en todos los ámbitos. No, es un ámbito súper amplio, de hecho el que describe, creo que hay todos tienen un enfoque muy valioso y que va en distintas direcciones, la escalabilidad, en tanto en la personalización, la comunicación, y lo otro que hablaste de cómo va a acelerar procesos que antes tomaban tanto tiempo, o sea, del legacy a una infraestructura cloud más moderna. El time to market va a ser todo hoy día, o sea, hay tantas oportunidades y como dijiste tú, no tienes que ser experto en una disciplina. De hecho, un modelo basado en lenguaje natural, o sea, va a tener otro tipo de interfase de uso finalmente. Entonces, una tremenda invitación a las empresas a mirar dónde se está apretando un poco el zapato en la industria para poder destrabar esos cuellos de botella y volverse competitivo en un mundo donde los modelos de negocio van a estar evolucionando muy rápido. Tenemos una última pregunta, Adolfo, que tiene que ver con una audiencia que nos sigue bastante, que es el ecosistema más de emprendedores. Tú ya llevas años trabajando en el mundo corporativo, sabes cómo se toman las decisiones, hay un montón de know-how ahí. ¿Qué te gustaría compartir con ellos? Darles un mensaje quizás al que está en la universidad o al que está en el último ciclo laboral, el que se quiere aventurar o el que ya está aventurado en este ecosistema tecnológico. ¿Qué recomendación le darías a ese emprendedor? Mira, lo primero, darles las gracias antes de atreverme a darles alguna recomendación, porque el progreso va de eso, ¿no? Va de que haya gente que en todo momento decida emprender. Yo tampoco creo que el emprendimiento sea patrimonio ni de las startups ni de las grandes empresas. Creo que en todos los casos se pueden crear ecosistemas que avancen en ese sentido, pero que no pierdan nunca ese espíritu emprendedor, ¿eh? Terminen donde terminen, todas esas personas yo creo que tienen un activo muy valioso que deberían intentar que los acompañara durante toda su existencia. Lo segundo, intentar aprovechar la inteligencia artificial que, como hemos comentado durante esta entrevista, pues de alguna manera potencia mucho las características de cualquier capacidad,
para resolver una de las barreras de entrada que tiene cualquier emprendimiento, especialmente cuando se empieza desde cero, se empieza desde pequeño, ¿no? Y es que uno no cuenta con todos los medios, ¿no? Ni materiales, ni en términos de talento, ni posiblemente financieros. Creo que esta tecnología viene a construir un puente en ese sentido, a facilitar el acceso a determinadas cosas que de otra manera pues hacían muchas veces inviables este tipo de ideas. Los animo también a que la cultura de innovación sea algo que se mantenga en el día a día. Y voy a repetir algo que comentaba antes, y es, para crear algo valioso seguramente hay que equivocarse por el camino. O sea, si te embarras siempre, tienes un problema. Si no te embarras nunca, seguramente lo que no estás haciendo es salir de tu zona de confort y estarás muy limpito y no habrá ningún problema en ese sentido, pero será difícil que produzcas algo que realmente sea diferencial y que te lleve al éxito. Con lo cual, de vez en cuando hay que mancharse los zapatos de barro, de alguna manera, hay que asumir riesgos. Perfecto. No, es una muy buena recomendación. No hay que tenerle miedo al dolor o a la adversidad, porque Por supuesto que no. es el combustible de la evolución. Al final. Oye, Adolfo, nada más que agradecerte por esta tremenda conversación. Esperamos tenerte cerca, poder volver a tocar algunos puntos. Gracias por compartir tu experiencia. Y al final del podcast nosotros entregamos un pequeño regalo para que te puedas hidratar en tu día a día y te acuerdes de nosotros. Pues muchísimas gracias. Un placer haberos acompañado, encantado de poder compartir un poquito de nuestra visión alrededor de este tipo de temas y, por supuesto, que seguiremos en contacto. Y muchas gracias por la labor que hacéis, que creo que es muy interesante para todo el ecosistema. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias por haber sintonizado el capítulo de hoy. No se olviden de suscribir al canal y síganos haciendo llegar sus preguntas a wearesimplex.com. Estamos expectantes de ver quiénes van a ser nuestros próximos invitados.